todos. Espero que me escuchen bien. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Sabadini y en el nombre de Chile Green Building Council les damos la bienvenida al cuarto webinar del año, Comportamiento y Medición de Edificios a través de la plataforma ARC. Este webinar es parte de una serie de actividades educativas y de difusión de contenido de nuestra área técnica, donde en el caso particular de los webinars invitamos a generar contenido tanto a nuestros socios como a partners estratégicos, como es el caso del webinar del día de hoy. Hoy tenemos a dos importantes expositoras, las que desde sus posiciones desde la administración y desarrollo técnico de ARC, como es el caso de Gautami, y desde la consultoría y aplicación de esta herramienta en proyectos, como es el caso de María, nos presentarán el funcionamiento de esta plataforma. Al final de las dos presentaciones va a haber un espacio de preguntas por si tienen alguna duda, si es alguna duda un poco más compleja que no vamos a poder resolver en el tiempo que nos da el webinar. Ustedes ya tienen nuestro contacto y nosotros podemos derivarlas tanto a Gautami como a María en el caso que corresponda. Y por supuesto les recordamos que este webinar va a quedar grabado y prontamente va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Bueno, y para comenzar voy a hacer una pequeña introducción. Por supuesto acá las expositoras principales son Gautami y María, por lo que no quiero quitarles el tiempo a ellas, que son las expertas. Y bueno, para comenzar quería hacerles una pequeña introducción, como les mencionaba, relacionada a algunos números, por supuesto, relacionados a LEED y a la plataforma ARC en nuestros mercados latinoamericanos. Y primero, por supuesto, mencionarles que nuestro trabajo como Chile Green Building Council, dentro de nuestros objetivos está, por supuesto, el contribuir a la difusión de nuevas tecnologías, que es el caso del día de hoy. Estamos difundiendo muy fuerte, vamos a empezar a difundir muy fuerte la plataforma ARC, así como difundimos una serie de otras herramientas, como por ejemplo las distintas certificaciones que están disponibles en el mercado, y así como otras estrategias para apoyar e impulsar un desarrollo sostenible en el rubro de la construcción, que es lo que nos convoca a nosotros como profesionales. Y para ponernos en contexto, estas próximas slides son un extracto de un reporte que realizamos trimestralmente como Chile Green Building Council, por parte de nuestra área técnica, donde mostramos el desarrollo a nivel tanto regional de nuestros mercados latinoamericanos como a nivel local de las distintas certificaciones disponibles en Chile. En Chile, no sé si ustedes saben, difundimos, por supuesto, y trabajamos con la certificación LEED, WELL, EDGE, y por supuesto la implementación de la plataforma ARC. Y también nosotros tenemos dos certificaciones locales, que son la certificación CES y la certificación CBS, que aprovecho de mencionarles, el 14 de mayo tenemos un webinar donde pondremos acerca de esas dos certificaciones. Y acá quería mencionarles que en este gráfico a nivel latinoamericano, la cantidad de proyectos inscritos se ve en la línea azul, y en la línea roja muestra la cantidad de proyectos certificados. Por supuesto, mercados como México y Brasil son mercados mucho más grandes que no quisimos poner en este gráfico, pero lo vamos a mostrar más adelante porque, por supuesto, son ejemplos a seguir para nosotros como Chile Green Building Council, a modo de promoción de las distintas certificaciones, especialmente LEED. Y aquí podemos ver que, como Chile, estamos súper bien posicionados en términos de proyectos registrados y certificados. Estos son números cerrando el año 2019. Quería confirmar si me escuchan bien, porque hay gente que pregunta si ya comenzó. Sí, ya comenzó. Perfecto. No sé, Luis Mario, quizás tienes un problema con tu audio, tienes que subir un poco el volumen porque quizás se escucha muy bajito. Y bueno, para seguir y no quitarles, por supuesto, más tiempo, voy a pasar a esta primera introducción más rápido porque acá las expertas son Gautami y María.
En esta slide nos parece un indicador importante, ya que generalmente los rankings que se realizan en torno a las certificaciones hablan de cantidad de proyectos o metros cuadrados certificados. Sin embargo, no se considera, por ejemplo, que nosotros en Latinoamérica tenemos para países muy pequeños. Los países, por ejemplo, centroamericanos o incluso nosotros como Chile, somos un país geográficamente con una forma muy larga, muy angosta, pero tenemos muy poquita población en comparación a nuestros vecinos de nuestra región. Y acá es súper importante destacar que aparece un país muy pequeño, con muy poca población, como lo es Costa Rica, liderando en este indicador, que es metros cuadrados registrados y certificados por habitante. María es de Costa Rica, nuestra expositora, por lo tanto, nos va a exponer desde la realidad de su mercado local. Y, por supuesto, aparecen acá mercados como México y Brasil, que yo les mencionaba, de repente no los ponemos en algunos estudios porque se escapan demasiado. Pero aquí, sin embargo, como son países con mucha población, están en un nivel ya quizás un poco más parejo con los otros países latinoamericanos. Y aparecemos nosotros en un cuarto lugar. Nosotros igual tenemos una población bastante menor a estos otros dos países y tenemos una realidad bastante compleja, tenemos una diversidad climática enorme, tenemos una serie de catástrofes naturales que nos aquejan año a año. Por lo tanto, es algo muy importante y que nos tiene muy orgullosos como profesionales del área acá en Chile. Y esta última slide con respecto al LEED muestra el crecimiento. Todo está dentro de un reporte que está en nuestra biblioteca de Chile GBC, que ustedes pueden acceder a una serie de documentos de forma gratuita. Este último reporte es un estudio, es una comparación del tercer y cuarto trimestre del año 2019, donde ustedes saben, ustedes deben saber, me imagino, que la gran mayoría de países latinoamericanos, incluyendo nosotros, estamos desde más o menos septiembre, octubre, con con una crisis social bastante importante que se tradujo en una disminución por ejemplo, empleos y una disminución, una crisis económica importante. Y aún así nosotros estamos muy orgullosos nuevamente de que como Chile crecimos un 7,6% entre el tercer y cuarto trimestre del año 2019, siendo que la gran mayoría de los países latinoamericanos crecieron entre un 3 y un 4%. Por supuesto, destaca México, que tuvo un crecimiento de un 9,5%, a pesar de que ellos también están sobrellevando una crisis social y económica importante. Y también aparece Paraguay, que a pesar de ser un mercado muy pequeño, es un crecimiento importante para ellos, por cierto. Con respecto al LEED, existe en Chile, esto solamente enfocado en Chile, una gran variedad de tipologías de proyectos, por supuesto liderando las oficinas, especialmente todos los proyectos que son con el shelf, núcleo y envolvente, una gran cantidad de proyectos de retail, residencial y una diversidad muy importante que incluye bodegas y centros de distribución, hotelería, edificios educacionales, muchos edificios públicos últimamente han estado incluyendo la certificación LEED. Por lo tanto, existe una variedad bastante amplia dentro del mercado. Y para terminar esta introducción, con respecto a ARC específicamente, que es el tema que nos convoca hoy, ARC es una plataforma que se las va a explicar con mayor detalle, por supuesto, las expertas que tenemos como expositoras. A nivel latinoamericano, estamos como región latinoamericana, tenemos el segundo lugar en adopción de ARC en el mundo. O sea, solamente, por supuesto, superados por Estados Unidos, pero por sobre regiones como Europa y el sudeste asiático. Por lo tanto, estamos en una posición bastante privilegiada como región latinoamericana. Y, por supuesto, como ustedes pueden ver en el listado de números,
lidera, por supuesto, Brasil, que es un mercado muy importante, y especialmente acá destacar el trabajo que se está haciendo a nivel de escuelas en Brasil del sector público que están adoptando la plataforma ARC para hacer una gestión y un seguimiento del comportamiento de sus edificios. Por supuesto, México, Colombia, Costa Rica están con números importantes y nosotros como Chile estamos un poquito abajo, pero estamos, por supuesto, y esta es una instancia para promover el uso de ARC en los edificios. Y sin más, quiero dejarlas con nuestra primera expositora, Gautami. Can you hear me okay? I can, thank you. Hi, okay. Estoy autorizada por Gautami para decir solamente que ella es una arquitecta de India, porque la universidad es un nombre muy complicado, pero bueno, Gautami es una arquitecta acreditada al IDAP, titulada en India con un máster en diseño sostenible por la Universidad Carnegie Mellon. Es una profesional con una visión holística de edificaciones y espacios saludables que mejoran la experiencia e innovan para la acción climática. Ha sido parte desde los inicios del equipo a cargo del desarrollo de la plataforma ARC, plataforma de puntuación de desempeño basada en datos, súper importante recalcar eso, donde actualmente lidera el desarrollo de productos y la implementación global. Gautami asumió este rol como líder en diseño arquitectónico de alto rendimiento, informes de sostenibilidad, certificaciones de construcción sustentable e implementación de tecnología. Es todo este conjunto de variables que finalmente trabaja Gautami para el desarrollo de esta plataforma. So, Gautami, I'm going to leave you with your presentation. This is it. Thank you, Gabby. Thank you, Chile Green Building Council, for having us today. And thanks to all of you for joining us. I hope you're staying safe and staying indoors during this very unique situation. I'm so sorry. One of my goals during this time is to learn a little bit more of Spanish. And I hope the next time I'm speaking with all of you, I can do a better job. My name is Gautami. I work with ARC. And today I'm very excited to explore this free platform with all of you. The reason this is crucial in this crucial time is that all of us as green building professionals really need to work harder on resiliency and making buildings better for everyone around the world. We know that green buildings are better for the planet. They have lower carbon emissions. They're better for the people. They have higher, better air quality and enhanced human experience. And they're better for profits as well because they lower the cost of operating that building. With the ARC platform, we have data to prove all of this information. What you're seeing on my screen is a result of buildings around the world providing data to ARC. We know that because of this data, we know that LEED Platinum buildings outperform all other LEED certifications. And of course, even a LEED certified building is better than a code compliant building. This is not magical, right? All of you have spent a lot of effort in making your building green, LEED certified, and specifically LEED Platinum. So how would you go about this? In ARC, it's really straightforward. If your building has not taken any steps to benchmark performance, you can get started today. The benchmark and the score is available for free in ARC. There's 3 easy steps. Step 1, navigate to arcscoru.com. Create a profile for yourself. You might already have one if you have a LEED certified building. It's the same email and password. Next, create a building profile for your particular project. It takes less than 2 minutes to do this. You enter the name of the building, its address, very basic information, and your profile is good to go. Third, you enter basic building data. For example, easily available data could be energy use data, water use data. All buildings have this information, and you can enter that into ARC to get a score.
When you get a score in ARC, you are comparing your building on multiple levels. One, you can compare to historical performance, so last year, last month. Second, you can compare to global and regional peers. For example, you can compare to a state average, which allows you to see how your building is performing against other similar buildings in the state. And you get a global average, which allows you to compare with buildings worldwide. So to take these incremental steps, the first step is to create a building profile. Today, we're going to go through a lot of information. So here I have some quick resources for you to consider after this session. On the website, arcscoru.com, you're going to see a lot of videos and tutorials that will help you take every single step in the platform. For example, how do you create a building profile? How do you enter energy data? What energy data do you need? And so on. Third, we have educational sessions posted on usgbc.org. The first one that you're seeing on my screen is available at no cost to everyone anywhere in the world. This particular course helps you understand what data you need and how do you enter it into the platform. The second course is on scoring, and this allows you to understand the score in ARC a little bit better. And of course, for all of you LEED professionals, all of these courses come with LEED continuing education hours. So if you're looking to complete your CERs for the year or for your own LEED AP designation, please don't hesitate to navigate here. I'm very excited that Maria Matamoros has joined us to share a case study about a portfolio. I think you're going to understand ARC from an implementation perspective and a practitioner's perspective from her experience. Thanks again for having me, and I really look forward to hearing from all of you. Thank you so much, Gautami, for helping us for participating here today here with us. And of course, if there's any question, we're gonna let you know, and we're so happy for you to help us to promote also this webinar on your social networks in ARC. So thank you very much. Para continuar, tenemos la presentación y de una experta en el tema. Tenemos la presentación de María Matamoros, que ella es directora de Ámbito Arquitectura y Sustentabilidad. María es arquitecta graduada de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, y profesional acreditada al IDAPP de +C y de +C y o +M, así como también Fitwel Ambassador y Edge Expert. María cuenta con una maestría en Arquitectura y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, y ha trabajado llevando a cabo certificaciones LEED y consultorías de sostenibilidad en Estados Unidos, Costa Rica y otros países en América Latina. Por lo tanto, es una profesional con un vasto conocimiento y una gran experiencia. María es actualmente directora de la empresa Ámbito Arquitectura y Sostenibilidad, empresa especializada en consultoría de sostenibilidad, la cual busca impulsar el desarrollo sostenible por medio de la implementación de estrategias conscientes con el medio ambiente y la optimización de los procesos constructivos. María, ¿me escuchas bien? Sí, gracias, Gaby. Hola, María. Hola. Voy a dejar tu presentación. Está lista para que tú puedas comenzar. Perfecto. Muchísimas gracias por esa introducción y muchísimas gracias a Gautami que nos acaba de hacer ese overview de ARC. Yo les sugiero que revisen todos esos temas de educación que ella posteó en la última página, porque definitivamente ARC ha trabajado en dejar un montón de herramientas en línea de las cuales le ayudan a uno mucho a entender cómo utilizar la herramienta. Pero bueno, sin más, voy a comenzar. Muchas gracias a todos por conectarse hoy. Lo que vamos a revisar hoy es tanto una vista sobre qué es la herramienta ARC,
cómo se utiliza y vamos a ir viendo las categorías a través de un caso de estudio de unos edificios que se certificaron en Costa Rica el año anterior. Entonces, bueno, sin más, comenzamos. Si tienen alguna duda o alguna consulta en el proceso, pueden dejar la pregunta en el chat y al final de la sesión, si tenemos tiempo, podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas, y si no, igual les dejo mi contacto por cualquier duda que puedan tener. Ok, como lo indicó Gautami, ARC es una plataforma basada en rendimiento para edificación verde. Esto significa básicamente que ARC nos genera una calificación de acuerdo a cómo se desempeña nuestro edificio. Entonces, lo que nosotros hacemos es ingresarle la información para que ARC pueda procesar todos esos datos y generarnos una calificación del 1 al 100, y ahí podemos ir viendo cómo se comporta nuestro edificio. Entonces, como ya se mencionó también anteriormente, es una plataforma completamente gratuita. Esto es algo nuevo, ¿verdad? Antes estaba ligada con los edificios que estaban registrados para obtener una certificación LEED. Ahora no, ahora la plataforma es completamente gratuita y es la misma versión, tanto si está uno registrado para LEED como si no lo está. Entonces, es una buena herramienta para aprovechar. Podemos ir en línea, ingresar a la página como lo indicó Gautami y empezar a probar ingresando los datos de nuestros edificios o nuestros espacios para ver cómo se comportan. Ok, ARC califica el rendimiento ambiental del edificio, ¿verdad? Entonces, como lo dijimos anteriormente, ARC nos genera una calificación en base a varios algoritmos que tiene a través de estas 5 categorías que maneja y al final nos da una nota. ¿Por qué es esto importante? Bueno, es importante porque esta nota se basa en una cantidad de información que hay en esta biblioteca de diferentes edificios en diferentes ubicaciones a través del mundo, y esto hace que esa calificación tenga muchísimo peso. Es decir, no es una calificación solo de consumo, sino es una calificación integral de dónde está nuestro edificio, cómo se comporta, para qué se utiliza, cuántos días a la semana lo utilizamos, ¿verdad? Un montón de información que nosotros le damos a la plataforma para que nos dé una calificación real. Esta calificación, como les digo, es de 1 al 100. Entonces, la plataforma lo que maneja son 5 categorías. Es energía, agua, desechos, transporte y experiencia humana. Nosotros usualmente estamos acostumbrados a llevar la contabilización solamente de energía y agua, que tal vez es lo que más se utiliza, pero ARC viene a ingresar 3 categorías más que son súper importantes, que son la generación de desechos que hay en los edificios, la manera en la cual nos transportamos a nuestros edificios y experiencia humana, que ahora vamos a ver con más detalle, que es un tema de muchísima importancia porque se enfoca no solo en la sostenibilidad del edificio como un espacio construido, sino en la experiencia que tienen las personas que están dentro de los edificios o dentro de los espacios día con día. Entonces, a través de estas 5 categorías, que son las 5 categorías que maneja ARC, nosotros necesitamos una cantidad mínima de información para que la plataforma nos devuelva esta calificación y así poder nosotros revisar cómo se comporta nuestro edificio y cómo podemos mejorar, podemos ver qué está pasando, cómo estamos en relación a otros países. Entonces, para hacer una revisión corta de qué es lo que necesitamos como mínimo, en las categorías de agua y energía necesitamos 12 meses consecutivos de datos de consumo. Estos 12 meses no necesariamente son de hoy en adelante, sino que pueden ser datos de facturación de energía y agua que tenemos de hoy a hace un año, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros elegimos que queremos certificar o queremos medir nuestro edificio, cómo está el día de hoy. Si nosotros tenemos los datos que necesitamos, podemos obtener esta calificación. Entonces, energía y agua, 12 meses de información de datos de consumo. Luego viene la parte de desechos. Para esta parte, ARC nos pide únicamente un ingreso de desechos durante este periodo de tiempo. Es decir, tenemos que hacer una auditoría de desechos y revisar
cuántos desechos genera nuestro edificio y cuánto de estos desechos estamos reciclando o desviando de un botadero, ¿verdad? Ahora, esto parece poco, esta única entrada, pero es un inicio porque en algunos países todavía la cultura de revisar los desechos o de darle este peso al reciclaje está iniciando, ¿verdad? Entonces es como un primer paso. Luego, en la categoría de transporte, necesitamos una encuesta de transporte al año. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a revisar cómo llega la gente y cómo se devuelve la gente a su casa en un viaje típico de su casa hacia la oficina. Esto se hace por medio de una encuesta para poder tener los datos de aquellas personas que son las que van al edificio día con día. Y por último, tenemos la categoría de experiencia humana que nos pide 3 cosas. La primera es una encuesta de satisfacción para ver cómo están percibiendo los usuarios del edificio la sostenibilidad del lugar donde trabajan, ¿verdad? Y ellos tienen derecho a decir, bueno, si hay algunos temas ya que de confort térmico, de confort lumínico, ¿verdad? Que haya en el edificio, pues ahí en esta misma encuesta se puede ingresar. Luego necesitamos un muestreo anual de concentración de CO2 y un muestreo anual de concentración de VOCs. Estos últimos 2 temas son muy importantes. Esto nos da una puntuación, digamos, adicional, pero es de suma importancia, especialmente en momentos como los que estamos pasando ahora, revisar cuál es la calidad del aire que estamos respirando todo el día. Entonces, existe una base de la cantidad de CO2 o la cantidad de VOCs que debería tener un edificio de oficinas y en base a eso nosotros necesitamos bajar. Este muestreo es bastante sencillo, se puede hacer con aparatos ¿verdad? de mano, handheld devices, que se consiguen en varios lugares y se hace un muestreo de espacios típicos. Entonces, de estas 5 categorías necesitamos conseguir esta información y ya con esto podemos obtener una nota integral de cómo se está comportando nuestro edificio. Esto es lo que vamos a ver una vez que ingresamos los datos. Es en el centro una calificación general del edificio, ¿verdad? Eso es en base a 100 y cada una de estas categorías nos va a dar una nota individual en base a la puntuación máxima que permite cada categoría. Como pueden ver, hay diferentes rangos. Por ejemplo, energía tiene muchísimo más puntaje tal vez que agua o que desechos, ¿verdad? El tema es que ARC, al igual que LEED, se mueve en base a cambio climático. Es decir, estamos tratando de evitar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, los temas que van más de la mano o que pueden reducir esto con mayor impacto son los que van a tener un mayor peso en su puntuación. Podemos también generar portafolios de proyectos adentro de la plataforma. Esta imagen muestra, como pueden ver, una serie de edificios en los cuales se están comparando las 5 categorías entre ellos. Esto funciona tanto a nivel local, es decir, si nosotros en Chile tenemos 7 edificios y queremos comparar el rendimiento para ver cómo se están comportando, podemos hacer un portafolio, o tal vez haya algún cliente que tenga edificios a través del mundo y quiera comparar cómo se comporta cada uno de estos edificios en sus diferentes ubicaciones. Esto lo que genera es, pues, de cierta forma, una competencia sana y también revisar temas de impacto que está teniendo cada uno de los edificios. Luego también, bajo este mismo portafolio, podemos revisar comparación de resultados. Como les dije anteriormente, ARC se enfoca en la emisión de gases. Entonces, comparamos huella de carbono dentro de los diferentes edificios para ver cuál es el impacto que está generando nuestro edificio, ¿verdad? Hacia el planeta. Entonces, tenemos estas 2 opciones dentro de la plataforma. Un tema muy importante es que ARC se utiliza en este momento a través de 90 países. Tenemos 7.500 edificios que utilizan ARC y esto se traduce a una cantidad aproximada de 4 millones de personas
que se están midiendo a través del mundo. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que todos estos datos que están ingresando en esta única plataforma que tenemos nosotros acceso son los que nos generan los datos de comparación, porque nuestro edificio al final, esta calificación va a ser en base a una comparación real con edificios similares a los nuestros. Entonces, entre más datos tenemos, pues más específica y más real va a ser esta calificación. Entonces, es importante saber que la plataforma se utiliza a través de todo el mundo y no está basada solamente en un lugar específico. 3 temas importantes de ARC. Antes de iniciar con el caso de estudio, algunos ya los revisamos. El primero es ARC es para todos, es decir, ARC es una plataforma gratuita. El segundo es, nos genera certificados de rendimiento. Esto es un tema nuevo que hay en la plataforma. Estos certificados de rendimiento no son certificaciones, sino que cada una de estas categorías, si tenemos la información correcta ingresada en la plataforma, nos puede generar un certificado de respaldo que diga cuál es el consumo del año anterior de nuestro edificio o cuál es el consumo actual de energía, ¿verdad? Entonces, es como un respaldo que nos da la plataforma. Y por último, nos da la opción de eventualmente, si queremos, llegar a una certificación LEED. Es decir, la plataforma ARC en sí nos ayuda a medir, analizar, a comparar. Pero si nosotros decidimos en el proceso que nuestro edificio se está desempeñando muy bien y nos gustaría revisar la opción de una certificación LEED, vamos a tener ya la mayoría del camino recorrido. Entonces es importante saber que pues es un esfuerzo que nos va a llevar hacia esta certificación en caso de nosotros querer ya esta certificación LEED. Ok, ahora vamos a iniciar revisando cada una de estas categorías a través de un caso de estudio específico para Costa Rica que utilizó esta plataforma. Ok, esta página de ingreso me parece que Gautami la mostró, es donde nosotros ingresamos el www.arcscoro.com. Aquí generamos nuestro proyecto y empezamos a ingresar todos los datos de consumo. Ahora, aparte de la ubicación del edificio, que es un tema que nosotros sabemos que va a impactar bastante la calificación y los datos, ¿qué más necesitamos? Necesitamos estos 5 datos de nuestros edificios para que la plataforma nos ubique en un espacio que sea acorde a lo que nosotros estamos midiendo. Es decir, ¿cuántos ocupantes va a tener nuestro edificio? Tanto regulares, si es de oficinas, va a incluir visitas, ¿verdad? ¿Cuál es el área bruta de nuestro edificio? Esto significa lo que estamos midiendo, es decir, si es un espacio interno, pues va a ser todo el espacio interno. Si es un edificio completo, va a ser el edificio completo sin contar parqueos, pero sí contando áreas comunes. Tercero, horas de operación, perdón. Entonces, ¿cuántas horas opera mi edificio por semana? Sabemos que un edificio de oficinas opera 60 horas a la semana aproximadamente, así como un centro de datos, por ejemplo, opera muchísimo más, porque un centro de datos opera 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, la plataforma ya va a entender cuál es la operación de nuestro edificio. Cuarto, factor de emisiones. Este factor de emisiones, la plataforma lo da basado en la ubicación y la red de energía que tenemos nosotros en nuestro país o en nuestra ubicación. La plataforma ya nos genera un valor estándar que debería mantenerse así, pero en caso de que nosotros queramos ir más allá y alterarlo, también se puede hacer. Y por último, los días operativos. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, nuestros días operativos son 355 días al año, contamos entre 10 y 12 días festivos, los demás posiblemente sean trabajados. Entonces, de nuevo, ya ahí vamos a saber si es un centro de datos, va a operar 365 días al año, y si no, pues va a tener una variación. Entonces, ya con toda esta información, nuestro edificio se va ubicando dentro de su categoría.
Ok, ahora para entrar específicamente en el caso de estudio, vamos a revisar los proyectos de un cliente que se llama Grupo Roble, quien en el 2019 decidió que quería aventurarse a certificar sus edificios existentes bajo LEED, operaciones y mantenimiento. Para el cliente, el LEED no era nada nuevo, ya que este cliente siempre se ha enfocado por tratar de certificar sus edificios, pero estaba más enfocado en la parte de diseño y construcción, y en el 2019 decidió tomar el reto de certificar 5 edificios que tenía en Costa Rica existentes. Es importante mencionar que estos edificios, la mayoría fueron construidos en el 2001, es decir, son edificios de 20 años. Y pues ahí tomamos dos cosas. La primera es que hubo que hacer un gran esfuerzo para llevar estos edificios, ¿verdad?, a un nivel de eficiencia mayor. Y la segunda es que realmente cualquier tipo de edificio puede llegar a lograr una certificación LEED. Entonces vamos a recorrer cada una de las categorías basándonos específicamente en este caso de estudio. Aquí tenemos, bueno, esta es una fotografía que les quería mostrar. Este es el cliente, el que ven aquí al frente. El día que vino a recibir los certificados LEED, ellos lograron en diciembre del 2019 llevar 5 de sus edificios existentes en Costa Rica a una certificación LEED Gold, de lo cual estaban súper orgullosos. Entonces, ahí como pueden ver, toda la gente de operaciones y mantenimiento tiene su camiseta LEED con el logo, y el cliente, ¿verdad?, está súper orgulloso ahí enfrente, vino por el reconocimiento. Entonces, pues es un cliente súper entusiasmado con todo el tema de la sostenibilidad y que sigue trabajando en que sus edificios logren una certificación LEED, tanto en nueva construcción como en operaciones y mantenimiento. Ok, entonces, bueno, para ver un poco sobre quiénes son ellos. Ellos tienen más de 24 propiedades a través de 7 países, todos en Latinoamérica. En este momento tienen 9 edificios certificados LEED y tienen 5 propiedades en ARC. Estas 5 propiedades son los 5 proyectos que certificaron el año anterior. Cuento solo estos porque estos son los que tienen toda la información completa. Hay algunos que ya empezaron a ingresar algunos de sus datos, pero tal vez no tienen toda la información que nos pide ARC. Entonces, bueno, para que se conozca un poco sobre quiénes son. En esta próxima diapositiva, esto es un centro corporativo que se ubica en San José, Costa Rica. Estas son 4 de las 5 propiedades que ellos lograron certificar el año anterior. Esto se llama Plaza Roble, es un centro corporativo que se construyó en el 2001 y actualmente pues es uno de los centros de oficinas más exitosos que tenemos aquí en Costa Rica. Entonces ellos decidieron darse a la tarea de ver, bueno, qué tienen que cambiar, cómo estamos. Hicimos estudios de factibilidad anteriormente para ver cómo se comportaban los edificios y ver qué cambios necesitábamos o qué estrategias podíamos hacer para que los edificios lograran, a través de la plataforma ARC, llegar a su certificación LEED. Entonces, uno de los temas tal vez más críticos que vale la pena mencionar es el gran esfuerzo que ellos hicieron para lograr una buena calidad de aire fresco en sus edificios. Es decir, estos son edificios de oficinas, entonces tienen muchísimas fincas filiales internamente y las mediciones de aire fresco estaban dando muchas variaciones. Entonces se hizo una reestructuración total de los ductos de aire fresco y logramos mejorar este tema. Esto se va a ver reflejado en la parte de experiencia humana, en donde llegamos a hacer las mediciones de CO2 y de VOCs. El caso de estudio, las 5 categorías, las vamos a ver a través de este edificio. Este edificio lo escogí específicamente porque adentro de este edificio es que se ubican las oficinas del cliente mismo, ¿verdad? Entonces ellos, pues, como les dije anteriormente, esta plataforma genera cierta competencia sana. Entonces ellos querían que su edificio
donde ellos trabajan día con día, pues tuvieron un buen desempeño. Podemos ver a mano derecha como tenemos todos los 5 datos que nosotros vimos anteriormente que son importantes: el área del proyecto, la ocupación, las horas operativas y los días operativos. Entonces ya con esto ingresamos el proyecto en la plataforma ARC. Esta es la calificación que nosotros obtuvimos finalmente, que son 76 puntos. Esto nos generó una certificación LEED Gold, ¿verdad? Que es bastante alta, especialmente si tomamos en cuenta que el edificio tiene 20 años de existir. Y a la derecha pueden ver las calificaciones que obtuvo este proyecto en cada una de las categorías. Okay, entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias que se utilizaron para alcanzar este alto rendimiento? Bueno, en Costa Rica tenemos una red bastante limpia de energía, lo cual es algo que nos ayudó. El edificio tiene incorporado estrategias de control de iluminación, sensores de ocupación, sistemas horarios, ¿verdad? En la parte de agua, ellos utilizan piezas sanitarias y lavamanos de muy bajo consumo, grifos electrónicos, ¿verdad? En la parte de desechos, que es una de las categorías en las cuales todos los edificios que certificamos tuvieron casi que el máximo desempeño, ellos tienen una cultura de reciclaje realmente increíble que habían puesto en marcha desde hace muchísimos años. Tienen personas capacitadas específicamente para llevar a cabo la contabilización de los residuos, y tienen en cada uno de sus edificios tienen espacios de separación rotulados para poder separar desechos. Tienen un sistema de recolección de 2 a 3 veces al día. Tienen todo el tema de la municipalidad que viene a recoger los desechos, ¿verdad? Y tenían un tema muy fuerte de cultura de reciclaje. En la parte de transporte, ¿qué nos ayuda? Bueno, teníamos cercanía del edificio a redes de transporte público. Estamos ubicados pues no en una zona tan urbana como vieron por la foto, pero sí muy cerca de redes de carreteras principales. Y la residencia de los empleados realmente no es tan lejana, si tomamos en cuenta también que estamos en un país bastante pequeño. Además de esto, el edificio había puesto incentivos de carpooling. También tenía unas plataformas en donde la gente ingresaba los datos de dónde vivía, o si ofrecía tal vez compartir el transporte con alguien más, ¿verdad? Todo esto incluso antes de entrar a la certificación. Y por último, la parte de experiencia humana. Algunas de las estrategias que nos ayudaron fue, como les dije anteriormente, la remodelación completa de los ductos de aire fresco, que fue algo que el cliente quiso hacer. Eso mejoró las calificaciones de CO2 y VOCs, nos ayudó a pasar el prerequisito de aire fresco. Y por último, la encuesta de satisfacción de los usuarios fue bastante satisfactoria. Esta es una encuesta, como les digo, muy sencilla, que se le hace a los usuarios. Se exige un porcentaje mínimo de respuesta. Y pues en general la gente estaba muy contenta con el espacio de trabajo. Entonces, bueno, vamos a revisar las 5 categorías. La primera categoría es la parte de energía, y es la que tiene más peso en esta plataforma. Esta categoría se basa en medir, monitorear y contabilizar el consumo de energía. Entonces, es importante entender que no es solamente lo que consumimos mes a mes, sino que trata de las emisiones de carbono asociadas con ese uso. ¿Qué significa eso? Que un edificio con un consumo de energía específico en Chile no se va a comportar igual que un edificio con un consumo específico de energía en Venezuela o en Costa Rica o en China. Entonces aquí es donde vemos que la plataforma realmente es muy específica y entiende que los edificios, pues que las emisiones de carbono no están asociadas solamente al consumo, ¿verdad? Es importante entender esto. Todos estos temas la plataforma los maneja internamente. Nosotros simplemente le ingresamos los datos de consumo y ellos utilizan este factor de emisiones para transformar eso en datos de emisiones de carbono.
Ellos transforman esta información en emisiones de carbono por persona por día y emisiones de carbono por área por día. Entonces, temas como la cantidad de horas de operación del edificio y la ubicación son temas que van a afectar nuestro rendimiento, ya sea en forma positiva o en forma negativa, ¿verdad? La plataforma va a revisar si es un edificio muy grande con poca ocupación o al revés, ¿verdad? Que cómo estamos funcionando día con día. Entonces, lo que vamos a ver nosotros en la plataforma es los medidores. Nosotros vamos a ingresar los datos de consumo de energía. Por ejemplo, aquí podemos ver mes a mes cuál es la lectura de kilowatt hora y cuál fue el costo bueno, hay diferentes opciones, pero cuál fue el costo en este caso en dólares americanos. El costo realmente es un tema que no nos va a afectar, es únicamente para informativo. Lo que nos afecta es la cantidad de energía que consumimos y a dónde estamos ubicados. Entonces nosotros vamos ingresando esto mes a mes y la plataforma, con base a esta información que nosotros le ingresamos de datos básicos, va transformando esto en una calificación. En este caso, nuestra calificación se traduce de esos 33 puntos que teníamos, nosotros eso se traduce a un 86%, o sea, un 86 sobre 100, lo cual es una calificación bastante buena y nos ubica por encima del promedio local y el promedio global. Es decir, los edificios parecidos a los nuestros, utilizando una red de energía, ya sea en Costa Rica o en un lugar que tenga una red similar de energía, no están desempeñando tan bien como nosotros. Entonces, esta es una de las categorías en las cuales nosotros obtuvimos una muy buena calificación. Teníamos 12 meses de datos de consumo energético que conseguimos por medio de facturación de energía. Lo subimos como vimos anteriormente, mes a mes. Estábamos realmente pues muy contentos con esta categoría porque sabemos que es de las que más impacto tiene, ¿verdad? Y pues maneras de mejorar o mantener esta calificación. Yo creo que el edificio ya está haciendo bastantes esfuerzos, entonces ahí pues ya irán temas más de tal vez temas de submedición o temas de controlar que no hayan excesos de consumo energético a través del año. La segunda categoría que vimos es la categoría del agua. Es importante entender que esta categoría lo que busca es reducir el uso de agua potable y reutilizar agua. Entonces, los datos que nosotros ingresamos en esta plataforma se traducen en el uso de agua por persona por día y el uso de agua por área por día, ¿verdad? Entonces, en base a eso obtenemos una calificación, no es solamente en base a un consumo de un edificio. Va a afectar, como les digo, la cantidad de gente que está utilizando el agua. Entonces, los datos de agua los ingresamos de igual manera con medidores generales. Esos medidores abarcan tanto lo que es el agua potable de las piezas sanitarias, de la grifería que hay a través del edificio y de las torres de enfriamiento del aire acondicionado, que también son temas que consumen agua. Entonces, aquí ingresamos mes a mes nuestra lectura y de nuevo el costo, que es para un tema informativo. Realmente este costo no nos va a afectar en cuanto a la calificación. En este caso, nosotros en esta categoría no estaba, digamos, no fue de las que mejor desempeño tuvo. Aún así logramos llegar a cumplir el prerequisito, que eran 6 puntos, y esto nos genera una calificación de 42 a 100. Entonces, hay que entender que siempre van a haber temas que podemos mejorar. En este caso, es un tema que quedó en presupuesto a futuro, ¿verdad? De cuáles son las maneras que nosotros podemos mejorar esta calificación. Entonces, ahí hubo un tema de las torres de enfriamiento, ¿verdad? Cómo podíamos reutilizar agua, si hay todavía espacio para cambiar algunas de las piezas sanitarias, pues revisar más tema también de submedición, a ver qué es lo que estaba pasando en el edificio, pero de nuevo, de igual forma, pues es una calificación que sí logró llegar al prerequisito.
La tercera calificación, perdón, la tercera categoría es la categoría de desechos. Entonces, ¿qué buscamos? Aquí hay un tema súper importante. Buscamos reducir desechos totales y buscamos desviar desechos generados. Es decir, no están otorgándonos una calificación buena si generamos muchísimos desechos y los reciclamos todos, porque la plataforma va a tomar en cuenta el área de nuestro edificio, la cantidad de usuarios y va a entender si estamos generando de más. Es decir, lo mejor sería reducir primero los desechos y luego de esa reducción ver qué podemos reciclar. Entonces, esta plataforma traduce nuestros datos en desechos generados por persona por día y desechos generados por área por día. Entonces, no hay cómo engañarla aquí. Nosotros necesitamos primero reducir y después reciclar. Entonces, en el caso específico de este edificio, como les dije, ellos tenían una cultura de reciclaje súper fuerte. Tienen personas específicamente trabajando en la recolección, en la separación, en la medición de residuos. Y son personas que, pues, durante este proceso vimos que se sentían súper orgullosos de tomar parte de esto, ¿verdad? Eran los encargados también de dar capacitación a algunas oficinas. Por ejemplo, el edificio, como les digo, tiene muchos inquilinos. Entonces, algunos inquilinos ya pedían una contabilización específica para su espacio. Y la gente del edificio, digamos, el propietario daba este servicio. Entonces, qué sé yo, si hay, por ejemplo, un Microsoft ubicado en este edificio y ellos quieren saber cuántos desechos tienen por mes, las personas de contabilización, si ellos rotulaban sus bolsas, tanto de desechos como de reciclaje, al final del mes les entregan una contabilización. Entonces, se va haciendo mucho más específica, ¿verdad? Nosotros contábamos en este caso con muchísimos datos. Como pueden ver, a pesar de que ARC nos pide un ingreso de datos, nosotros teníamos ingresos para absolutamente todos los meses, ¿verdad? Y los teníamos tanto datos generales como datos específicos. Es importante entender que no vamos a tener una mejor calificación solamente porque tengamos datos súper específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le puedo ingresar a la plataforma, por ejemplo aquí, que generé 1.954 kilogramos de desechos en el mes de marzo. Si yo le ingreso ahí que en marzo lo desgloso, no sé, en 4 mediciones de cada una de las semanas por inquilino, por espacio, y al final me suma, igual voy a tener la misma calificación. Entonces, al final lo que cuenta es lo que generamos en el edificio completo o en el espacio completo y lo que reciclamos, como les digo, y en base al área del edificio, cuánto fue. Entonces, aquí, bueno, aquí hay algunas fotografías de este proceso. Nosotros, ellos primero se enfocan en reducir, tienen pues incentivos a través del edificio, temas ya de tal vez de rotulación, ¿verdad? Tienen una cultura súper fuerte de reciclaje en donde ellos, hay una persona encargada de desechos y una persona encargada de reciclaje. Entonces, en algunos de los casos, como podemos ver en la segunda fotografía, estas personas incluso me decían, bueno, yo recibo algunas bolsas de desechos, pero yo sé que ahí vienen cosas que se pueden reciclar, entonces nosotros las sacamos, las contabilizamos, las separamos, las limpiamos, es decir, realmente es un trabajo súper bueno el que hacían. Y finalmente contabilizan durante cada recorrido, ellos llevan una contabilización manual que al final del día se entrega a otra persona que ingresa los datos en una computadora y esto nos genera ya los datos tanto semanales como mensuales. Entonces, como pueden ver, esto para nosotros sí no fue una sorpresa, teníamos un 95% en calificación de desechos, me parece que eran los 8 puntos de 8 que teníamos disponibles, teníamos 12 meses de datos de desechos, en realidad necesitábamos solo un ingreso, pero ingresamos todos los datos que teníamos, los subimos igual, de forma como medidores mes a mes, y
maneras para mejorar o mantener esta calificación, pues aquí tiene mucho peso las personas que trabajan en esto todo el día, porque realmente ellas son los que incentivan a las personas a reciclar. Entonces tenemos pues empresas que ya empiezan de nuevo a generar como una cierta competencia interna en donde ellos quieren mejorar su desempeño de reciclaje, y esto es gracias a que se puede contabilizar en el edificio, ¿verdad? Entonces ellos, ya sabiendo cuánto fue lo que reciclaron el mes anterior, pueden tener un benchmark para poder mejorar. Entonces, la cuarta categoría que tenemos en ARC es transporte. ¿Qué buscamos en transporte? Bueno, buscamos medir y reducir emisiones de carbono causadas por el transporte. Entonces, esto toma en cuenta tanto la distancia recorrida como el tipo de transporte utilizado en esta ruta. Es decir, si nosotros vamos todos en autobús, pero recorremos una cantidad mayor a 40 kilómetros todos los días, no vamos a tener una buena calificación, porque hay unas emisiones de carbono que están causadas al recorrer esa distancia. De la misma forma, si la mitad de esas personas tienen un automóvil individual, pero viven muy cerca del edificio, pues tampoco vamos a tener tan mala calificación, porque el recorrido es poco. Entonces, es importante entender que transporte es un balance entre la cantidad de kilómetros que recorremos y el tipo de automóvil que utilizamos. Y la plataforma nos traduce eso en emisiones de carbono por persona por día, y entre menor sean las emisiones de carbono, pues mayor va a ser la calificación. Ahora, ¿cómo nosotros logramos dar con esos datos, verdad? Ok, a través de la plataforma nosotros podemos accesar a encuestas. Estas encuestas se le mandan por correo o se pueden hacer igual personalmente si quisiéramos hacerlas tipo lobby, pero usualmente lo más práctico es enviarlas por correo. Entonces las encuestas ya existen en la plataforma, vienen en muchísimos idiomas, incluyendo español. Se le envían con un link, la persona lo responde y esta respuesta va directamente a la plataforma. Es decir, nosotros no necesitamos ingresar ningún dato, sino que la encuesta mete los datos dentro de la plataforma ARC. Entonces, lo único que nos va a pedir esta encuesta es que nosotros digamos en un día típico cómo llegamos y cómo nos vamos de este edificio. Entonces, metemos los datos para un día, una ruta, y como vemos a mano derecha, nosotros elegimos cuál es el método que tenemos. Si nosotros caminamos, utilizamos bicicleta, autobús, tranvía, tren, ¿verdad? En Costa Rica no tenemos tantas opciones, pero pues la mayoría de la gente o está en autobús, o incluso algunos pueden ir en bicicleta o tren, y a la derecha metemos cuánta distancia recorrimos. Podemos decir que nosotros caminamos 2 kilómetros y luego tomamos el autobús por 10 kilómetros más, ¿verdad? Incluso si tenemos diferentes rutas a través de la semana, ya podemos ingresar varias rutas, pero en general lo que nos pide la plataforma es una ruta de camino al trabajo. Entonces, esto nos genera, aquí ves, estas son las respuestas ya de una encuesta. Entonces, porcentaje de respuesta, eso es importante. Si el edificio tiene 1000 ocupantes, pues sabemos que va a ser difícil que esos 1000 ocupantes logren hacer la encuesta y llevar esos datos a la plataforma. Entonces, el programa nos permite un porcentaje mínimo, nos pide un porcentaje mínimo de respuesta, y ese porcentaje no siempre es el mismo, va a depender de la cantidad de usuarios. Si tenemos 1000 usuarios en el edificio, posiblemente nos pidan un 25% de respuesta. Entonces, bueno, no tenemos que nosotros ingresar las 1000 respuestas, sino ya hay 250 ¿verdad? 300 personas, no sé, la cantidad de personas que ocupemos. Y esto nos va a dar estos resultados que vemos aquí en la pila. Entonces, como podemos ver en este caso específico, que es de este edificio, la mayoría de las personas o van en automóvil solos o van en bus, ¿verdad? Hay alguna gente que hace carpooling, otros usan carros eléctricos o motocicletas, ¿verdad? Hay bicicleta, caminando, y ahí vamos viendo, ¿verdad? Entonces, el programa lo que hace es que traduce esas opciones en emisiones de carbono y nos genera una calificación.
Entonces, en este caso, nosotros teníamos una calificación, obtuvimos de 81 sobre 100, lo cual no estaba tan mal. Nosotros pensamos más bien que íbamos a tener una calificación más baja porque en Costa Rica el transporte público no es tan eficiente como quisiéramos, entonces mucha gente utiliza su automóvil. Pero en este caso, como les digo, tal vez las distancias que recorren los empleados no son tan grandes. Entonces, estábamos en la media, pasamos por un poco el promedio global y local del edificio, y esto lo logramos de nuevo. ¿Cómo subimos los datos a la plataforma? Pues ni siquiera tuvimos que hacer eso, simplemente enviamos el link de la encuesta a los usuarios y la misma respuesta logró generarnos esa calificación. Estábamos bastante satisfechos con la calificación y sí pensamos en algunas maneras de mejorar o mantener esta calificación. De hecho, la encuesta, aunque a pesar de que nos las piden una vez, ya la volvimos a hacer porque nosotros sí mantenemos vigentes los datos del edificio. Entonces, esta encuesta nos dura un periodo de 12 meses y luego ya hay que volver a hacerla, ¿verdad? Entonces, logramos ver una pequeña mejora en esta segunda encuesta, ¿verdad? Pero sí, durante reuniones generamos ideas para ver cómo podíamos hacer para incentivar, y nos dimos cuenta que muchas de las personas dicen, por ejemplo, que utilizarían bicicleta o incluso podrían correr al trabajo si hubieran duchas, ¿verdad? Entonces ya el edificio habló con un hotel que está cercano para un tipo de préstamo de duchas. Construyeron un edificio nuevo también que está cruzando la calle de este oficentro, que en donde se pueden utilizar las duchas si las personas llegan en bicicleta. Entonces, hay varias opciones para ir mejorando o manteniendo esta calificación. Por último, tenemos la categoría de experiencia humana. Como les digo, esta categoría se basa en 3 parámetros. El primer parámetro es la satisfacción de los ocupantes, ¿verdad? Entonces, esto va medido igual de 1 a 10 o de 1 a 100. Esto va en una encuesta similar a la de transporte. De hecho, va dentro de la misma encuesta. En la parte de abajo vamos a ver en donde se les pregunta a los ocupantes qué tan satisfechos están con las condiciones del edificio. El segundo parámetro es la medición interior de CO2. Debería de ser menor a 1000 partes por millón, ¿verdad? Esto es en base a un edificio típico. Y la cantidad de VOCs debería ser menor a 500 microgramos por metro cúbico. Esto, de nuevo, nosotros lo hicimos con unos aparatos de mano. Lo que hicimos fue que buscamos espacios típicos a través del edificio con una distancia no mayor a 2500 metros, ¿verdad? Uno del otro. Y así logramos tener varios lugares de prueba que marcamos en los planos y hicimos las pruebas varias veces, ¿verdad? Como les indiqué anteriormente, nosotros hicimos en este edificio un trabajo muy fuerte de mejorar el aire fresco que había en las fincas filiales, ¿verdad? Entonces sí hay un antes y un después de estas pruebas. Esto, bueno, de nuevo, como lo mencioné anteriormente, es un tema súper importante porque va más allá de lo que estamos acostumbrados a medir. Es decir, podemos medir la sostenibilidad, podemos medir el transporte, incluso es algo que ya hemos visto en estos últimos años, pero la experiencia humana o la salud humana tal vez ha sido un poco subestimada hasta ahora, que nos damos cuenta de la importancia, ¿verdad?, de estar en un espacio con aire fresco, no contaminado, qué sé yo, temas, por ejemplo, como los VOCs, que muchas personas desconocen, que son esos olores que nosotros sentimos en un espacio cuando hay pintura fresca o cuando hay algún acabado nuevo, que nosotros decimos, bueno, ese olor a nuevo realmente es algo muy tóxico. Entonces, en base a estas mediciones, nosotros trabajamos con el cliente para generarle un manual en donde ellos a sus inquilinos les dan opciones. Por ejemplo, si van a pintar el edificio, bueno, que sea con una pintura baja o libre en VOCs. Si van a hacer remodelaciones, bueno, que haya ventilación interna, que sea durante el fin de semana, ¿verdad? Muchas cosas para trabajar en que cuando volvamos a hacer estas mediciones, las calificaciones todavía sean satisfactorias, ¿verdad?
Entonces es un trabajo que nunca termina realmente, ¿verdad? Es una medición para ver cómo podemos mejorar día con día. Entonces, bueno, esta es la última categoría. Aquí, como pueden ver, esta es la respuesta de la encuesta de satisfacción humana. Entonces, la mayor cantidad de respuestas fue que estaban muy satisfechos con los edificios. Alguna gente estaba extremadamente satisfecho y pues no parece que tuvimos como muchas respuestas de gente que no estuvo satisfecha con el espacio. En caso de estar no satisfecho con el espacio, uno puede ingresar las razones por las cuales uno no está satisfecho, ¿verdad? Entonces, a la persona que está, ¿verdad? Nosotros podemos ver estas respuestas y podemos ver, bueno, cómo podemos mejorar para que la próxima vez que hagamos la encuesta la gente sí esté satisfecha. En esta categoría nosotros obtuvimos un 61 de 100, lo cual de nuevo está un poquito por encima del promedio local y global. Hicimos una medición y una encuesta de satisfacción al año. Los datos los conseguimos de nuevo por medio de aparatos de mano. Nosotros fuimos a hacer las pruebas personalmente, elegimos algunos espacios característicos. La información se ingresa en la plataforma ¿verdad? Sin mayor tema. Estuvimos bastante satisfechos con esta calificación porque teníamos, pues nunca habíamos hecho medición de CO2 ni de VOCs, y en espacios de oficina es muy difícil controlar a veces los materiales o los acabados que se utilizan. Entonces, pues es algo que realmente estamos satisfechos, pero planeamos mejorar a futuro, como les digo, con estos manuales que estamos generando. Ok, entonces, para cerrar, algunos de los beneficios a través de todo este aprendizaje son beneficios que nosotros encontramos en el momento de utilizar la plataforma, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos gustó? Ok, lo primero, es una medición en tiempo real, o sea, los resultados son inmediatos. Si uno tiene la información que se requiere para ingresar a la plataforma, puede tener una calificación inmediata. Es una herramienta sencilla de utilizar. Esto significa que nosotros hicimos todo este proceso a través del año, certificamos el edificio y yo les puedo decir que hoy en día el personal de operaciones y mantenimiento de este edificio es el que se encarga de entrar a la plataforma de ARC y mes a mes ingresar los datos, ¿verdad? Entonces, esto le genera a ellos, pues, mucho más interacción con la plataforma. Ellos nos dan a nosotros, más bien, ahora mes a mes, cuáles son los resultados de estos, ¿verdad? De estos edificios. Bueno, en desechos este mes subimos bastante. Hay un tema en el agua que parece que hubo más consumo este mes. Ellos mismos se van dando cuenta y es una manera de controlar cómo se está comportando el edificio. Entonces, a la hora de recertificar, no vamos a tener ninguna sorpresa, ¿verdad? Ojalá sea cada vez un nivel mayor de certificación. Tercero, genera un lenguaje común para indicar cómo se comportan los diferentes edificios alrededor del mundo por medio de, como les digo, una base de datos que abarca todo tipo de proyectos. Entonces, ARC lo que hace es unir todos los datos de edificios a través del mundo y generar un lenguaje común que nos da una calificación del 1 al 100 para ver cómo se está comportando nuestro edificio. Y por último, como les dije y como enfatizo de nuevo, es una plataforma que va más allá de la medición de agua y energía. Abarca 5 categorías súper importantes, dentro de las cuales tenemos el transporte y la experiencia humana, que son temas críticos, ¿verdad? Para poder saber cómo está viviendo la gente que está llegando a trabajar en nuestros edificios. Ya la sostenibilidad no es solo construida, ¿verdad? No es solo el edificio o el espacio o la no contaminación, sino que le estamos dando a las personas que están todo el día en nuestros edificios. Y creo que con esto llegamos al final del caso de estudio, ¿verdad? Del uso de la plataforma ARC. Y cierro diciéndoles de nuevo, la plataforma es gratuita y definitivamente vale la pena ingresar, revisar, empezar a jugar con los datos y ver lo fácil que puede ser obtener una calificación y pues que a veces uno se lleva una sorpresa y ve que su edificio es mucho más sostenible de lo que realmente pensaba. Entonces, pues muchas gracias por escucharme esta mañana
Y cualquier consulta, no sé, Gaby, si tenemos tiempo, podemos revisar algunas consultas o si Sí. Nicolette o Gautami quieren dar algún dato. De hecho, tenemos tiempo, hay hartas preguntas bastante interesantes y justamente para los que estamos en Santiago parece que invoqué el temblor, hubo un temblor muy fuerte No. mientras hablabas tú, María, así No. que, la verdad. Así que, bueno, muchas gracias, María. Voy a irme a que revisemos las preguntas que yo fui anotando a lo largo de tu exposición, María. José Manuel Pérez Prieto consulta si existe algún indicador que mida todo lo que tiene que ver con confort y ergonomía. Buena pregunta. No hay dentro de la plataforma en sí, ¿verdad? Es muy difícil medir ergonomía tal vez en un tipo de plataforma interactiva como lo es ARC, pero es importante mencionar que, como les digo, la plataforma va de la mano con la certificación LEED y la certificación LEED sí tiene un puntaje de tal vez la certificación LEED yo la dividiría en dos partes. Una son los créditos tal vez activos, que son los de la plataforma, y otros son los estáticos. Entonces, dentro de estos otros créditos estáticos, sí tenemos la opción de poder documentar la ergonomía de un edificio y obtener puntos por esto, ¿verdad? Tal vez en un crédito de innovación. Claro. Eso sería, digamos, ya más enfocado en LEED y no en la plataforma. Perfecto. Guillermo Parra hizo un par de preguntas. Una ya está, de cierta forma, contestada con la exposición de María, que tenía que ver de qué forma cuantificamos los desechos, transporte y experiencia humana. No sé si quieres complementar algo con respecto a eso, María, pero yo creo que lo presentaste. Sí, desechos, transporte y experiencia humana. Sí, hay alguna manera específica. Yo creo que esos tres sí los abarca la plataforma de forma bastante específica, ¿verdad? Es importante mencionar tal vez que la parte de desechos, si nunca se ha hecho una medición de desechos, vamos a requerir hacer una auditoría de desechos, que esto es ir directo a la fuente y ver qué desechos estamos generando, abrir las bolsas de desechos, revisar, contabilizar y ver qué estamos reciclando o qué podemos reciclar y qué no. Entonces, tal vez ese es como el tema más nuevo para nosotros, pero todo lo demás creo que es bastante claro cómo lo mide la plataforma. También otro tema, tal vez, Gaby, perdón, es que nosotros, y creo que ya lo dije, nosotros ingresamos los datos a la plataforma. La plataforma se encarga de transformar estos datos con unos algoritmos internos, ¿verdad? Entonces, en la parte de transporte, nosotros no tenemos que estar pensando, bueno, ¿cuántas emisiones de carbono voy a generar una persona en bus, 4 kilómetros? No, nosotros ingresamos solo los datos y la plataforma nos hace el trabajo, ¿verdad?, matemático que hay detrás de esto. Perfecto. Y otra pregunta que hizo el mismo Guillermo, consulta, ¿esta medición se hace aplicable a una vivienda? O sea, el utilizar la plataforma ARC. ¿Se puede utilizar para vivienda? Sí. Nosotros, bueno, en la experiencia mía todavía no, todavía lo estamos utilizando únicamente para edificios de oficinas, pero si uno tiene los consumos, no veo por qué no se podría utilizar. No sé si tal vez Nicolette o Gautami tengan algo que agregar en eso de medición de ARC para parte residencial. Pero si uno tiene los datos, definitivamente creo que es muy valioso ver cuál es la calidad del aire que estamos respirando dentro de nuestra casa también. Sí, súper contingente, especialmente en los tiempos que estamos corriendo. Sí, exacto. Tal vez... Gautami, I don't know if you can hear us. I can. I don't know if Nikki translated the last question. It's about if ARC, you can apply it to a residential building or a house. Sure. So yes, you can apply, you can engage any kind of building in the ARC platform, including apartments and multifamily buildings. When it comes to single family homes, where it's one family in one individual house, that's something that we're working on. But for all other space types, you can use ARC and benchmark performance. Thank you, Gautami. Hay otra pregunta de María José Ibaceta
amiga nuestra, ¿la medición de los VOC y CO2 corresponde a un estándar de medición? Corresponde, bueno, no es un estándar de medición, es decir, los datos máximos que yo puse ahí son los datos que establece LEED como datos máximos saludables en un edificio, digamos, pues en este caso de oficinas, pero podría ser residencial también. Entonces, ellos establecen en base a, creo que no es una norma en sí, sino tal vez esto sea más estricto, en donde no debemos sobrepasar las 1000 partes por millón de CO2 o los 500 microgramos por metro cúbico de TVOCs. Y el tema aquí importante es que, de nuevo, son handheld devices que se pueden comprar desde Amazon o se pueden comprar ¿verdad? En cualquier parte, son económicos y se miden directo en el espacio. Entonces, no sé si habla de los valores establecidos, son valores que me parece no van ligados a un estándar específico, sino de acuerdo a la experiencia que ha tenido el USGBC con el tipo de edificios. Ya, Gautami, voy a asegurarme con Gautami, porque la verdad, claro, uno de repente, por ejemplo, el tema específico de los VOC, cómo uno finalmente decide qué producto comprar, sí, es a través de los gramos por litro que me aparece en el producto o en el mueble o en la superficie. Gautami, there's a question about the levels of VOC and CO2, if they are related to a specific standard or are related to case studies that you've done with all the projects. I don't know. Sure. So the maximum allowable levels for TVOC is 500 micrograms per cubic meter, and the maximum allowable limit for interior carbon dioxide is 1000 parts per million. You get a score if your air quality is at that level, and the better it is from there or lower your levels are from there, your better the score will be. These values have come from the LEED rating system. Okay, perfect. Hay otra consulta de José Manuel Pérez Prieto. Dice, ¿cuáles áreas pueden ser consideradas como áreas comunes? ¿Cuáles son las que sí aportan y cuáles son las áreas comunes que puedo dejar fuera de mi proyecto? Es como una pregunta de criterio también. Sí, esto es importante porque nosotros llamamos a esto el área LEED, es lo que yo lo llamo, el LEED area. Es como uno registra el proyecto. Entonces, en un edificio siempre vamos a dejar por fuera los parqueos y las áreas externas. Estamos incluyendo solo lo que está techado. Ahora, dentro de lo que está techado, si tenemos ductos, podemos eliminar esos ductos y no meterlos dentro de nuestra área. Si tenemos alguna bodega no utilizable, espacios donde las personas tal vez no hagan ningún recorrido o no ingresen, ¿verdad? Un ducto se abre si tenemos algún tema o tal vez los ductos ni siquiera son accesibles, pero son muy pocas las áreas que podemos sacar. Entonces, dentro del área techada, yo diría que áreas no accesibles para nosotros, como bodegas cerradas o ductos, básicamente, pero todo lo que son escaleras, áreas de servicio, pasillos, todo eso se debe incluir dentro de esta área. Perfecto. Oye, hay gente que se está yendo, quiero aprovechar antes que se vayan. Tenemos un anuncio de último momento. Gautami nos acaba de hacer un ofrecimiento para toda la gente que tenga registrado algún proyecto en ARC o esté pensando en hacerlo, vamos a generar una sesión especial de preguntas y respuestas con Gautami para poder resolver todas las dudas más técnicas o más de procedimientos o de protocolos que puedan tener ustedes. Vamos a anunciar la fecha para coordinar la fecha con Gautami y con el equipo para que antes de que se vayan, porque hay gente que ya se está yendo, así que fue un paréntesis que lo quise anunciar antes de que se empezara a ir la gente. Y bueno, para seguir con las preguntas, María, Daniela López consulta, la encuesta de transporte, ¿es como la de LEED Yvonne?
Vamos a ver, déjame ver si tengo aquí, la de Lead eBoom realmente no la conozco tan a fondo porque esa es la versión anterior, es decir, esta es la encuesta de la versión 4.1, ¿verdad? Que es la que está vigente ahorita para edificios existentes, que entró en vigencia en el 2018. Ella está hablando de la encuesta de la versión 4 de Lead, entonces se basa en esa encuesta, pero es más sencilla. Y si vamos a certificar utilizando la versión 4.1, definitivamente necesitamos utilizar la encuesta de la 4.1. Entonces va a depender de eso, de cuál versión está utilizando. Ya. Daniela Bindel consulta, ¿cómo se hizo la medición de cantidad de desechos de personas por día? Ok, la medición nosotros la hacemos, nosotros no nos encargamos de hacer medición por persona por día, sino que es la plataforma la que traduce estos datos. Entonces, nosotros lo que ingresamos fue la cantidad de desechos por edificio y ya teníamos esta información de la cantidad de usuarios del edificio y la plataforma se encarga de traducir eso. Ya, perfecto. O sea, es una plataforma muy, muy amigable, por lo visto. Sí. Algo que nos pasa mucho, especialmente acá en Chile, no sé si pasará en otros países, el tema de las encuestas es algo que le da mucho miedo a los consultores realizar. O sea, más que a los consultores, a los mandantes, porque pueden aparecer cosas que ellos no quieren que aparezcan, pero no sé, que quizás el ocupante está descontento con alguna situación en particular y lo descargue de cierta forma en una encuesta. Entonces, finalmente estas plataformas como ARC se hacen cargo de que finalmente la encuesta sea una encuesta que realmente te genere un indicador real de lo que está sucediendo y cómo se está comportando el edificio. Sí, correcto. Ahí más bien, vieras que en la experiencia que tuvimos nosotros fue al revés. El propietario estaba súper interesado en saber qué tenía que decir la gente respecto a su edificio. Básicamente por varios temas no tenía miedo. Lo primero es que ellos hacen un esfuerzo realmente en que su edificio esté muy bien en muchos aspectos, entonces ellos más bien querían esa retroalimentación. Lo que nos costó, y he oído esto de varias personas que han hecho esta certificación, es que a veces, pues, si por ejemplo tenemos diferentes inquilinos en un edificio, es muy difícil acceder a ellos porque el propietario al final está alquilando el espacio y pues es alguien más el que está pagando el tiempo de esas personas. Entonces, la coordinación de que nos respondieran la encuesta fue lo más difícil, no tanto el miedo, ¿verdad? Y este indicador que tenemos, pero sí hay que tomar en cuenta la logística de la encuesta, es algo que sí hay que programar. Y pues claro, al final, pues sí, como decís vos, no vamos a tener, el propietario no va a recibir una queja directa, sino que va a recibir un indicador que ya la plataforma tradujo con los datos que nosotros le ingresamos. Exacto. Ya quedan un par de preguntas solamente. Emerson Alas consulta, y creo que tiene mucho que ver con la pregunta que hizo José Roberto Manzanares hace un rato. Emerson consulta, si ya tenemos registro de las mediciones de 12 meses atrás en agua y energía, pero no tenemos mediciones de las otras 3 categorías, ¿podemos hacerlas de forma posterior? ¿O las 5 categorías deben coincidir en un mismo periodo de tiempo? Ok, buenísima esa pregunta porque es justamente esa era nuestra condición. Uno siempre tiene los datos de agua y energía para atrás, pero nunca se ha puesto a medir VOCs o CO2. Entonces, es importante mencionar que el performance period que ellos llaman, o el periodo de rendimiento, son 12 meses y todo debe de ir dentro de estos 12 meses, dentro de los mismos 12 meses, ¿verdad? No puede haber un traslape. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a tener pues que tomarnos un tiempo de hacer la encuesta, de hacer las mediciones, y mientras esto pasa, nosotros seguimos consumiendo agua y consumiendo electricidad. Entonces, simplemente ese periodo de 12 meses se va a traslapar un poquitito ¿verdad? Para adelante. Siempre va a calzar todo dentro de los mismos 12 meses, pero ahí estaríamos utilizando tal vez, que fue lo que hicimos nosotros. Nosotros logramos esa certificación a inicios de diciembre. O sea, cortamos el periodo de rendimiento en septiembre del 2019 y fue de octubre del 2018 a septiembre del 2019 fue nuestro periodo de rendimiento.
todo pasó dentro de esos 12 meses. Algunos de esos meses eran facturaciones viejas que teníamos y algunas eran facturaciones que medimos en el momento y eso ya traslapaba con la encuesta, con las mediciones de CO2 y con el transporte. Perfecto. Tenemos 3 preguntas, últimas preguntas. Okay. Estamos, como se dice en Chile, acá, María, te estamos sacando el jugo. Estamos haciendo todas las preguntas posibles. Mauricio García consulta, la encuesta de satisfacción de los ocupantes, ¿qué tipo de consultas incluye en específico? ¿O es solo una calificación general de 1 a 10? Básicamente lo segundo, la encuesta la hacemos lo más sencillo que se pueda. Es una pregunta que tiene una carita de cómo te sentís en el edificio y esa carita va asociada con como con 10 diferentes opciones, desde neutro hasta satisfecho, muy satisfecho, extremadamente satisfecho, ¿verdad? Entonces, esa primera respuesta va a ser muy directa. Satisfecho o no satisfecho, ¿verdad? Y de acuerdo a esa respuesta que tenemos, se nos van a desglosar opciones de, ok, ¿por qué no está satisfecho o por qué sí está satisfecho? Y ahí vienen casillas de limpieza, de olores, de temperatura, de iluminación, y ahí podemos dar, digamos, nuestras quejas específicas. Perfecto. Tenemos una consulta de Mario Lobo que dice, entendiendo que la herramienta es para validar el comportamiento y medición de edificios en operación, ¿es posible utilizarla para predecir el comportamiento de un edificio comparando estrategias? Se puede utilizar como una herramienta de diseño, es decir, la herramienta, como ya sabemos, viene ligada a la certificación LEED de operaciones y mantenimiento, porque lo que está haciendo, pues, es medir un edificio que ya, ¿verdad?, que ya tenemos en operación desde hace por lo menos un año. Sin embargo, si nosotros empezamos, ¿verdad?, si tenemos un edificio nuevo, no veo por qué no vamos a poder empezar tal vez a aprovechar los datos que ya hay en la plataforma de edificios a través del mundo para ver cómo se está comportando nuestro edificio nuevo. Perfecto. Y la última pregunta, en honor al tiempo, y a María has hablado mucho ya. Si estamos Flor Lacayo consulta, si estamos en proceso de certificación LEED, ¿podemos utilizar a la vez ARC? Dependiendo, bueno, siempre se puede. ARC la puede utilizar uno cuando uno quiera, realmente va a depender de uno ¿verdad? El tema es, de nuevo, que ARC está pensada en la certificación de operaciones y mantenimiento. Entonces, si esta certificación que está llevando Flor es de nueva construcción, pues las categorías no van a ser las mismas, ¿verdad? Porque una certificación de EBOM, que se llamaba anteriormente, o ahorita se llama Existing Buildings, Operations and Maintenance, tiene un enfoque muy distinto a un New Construction. Claro. Entonces, pues sí, la podemos utilizar, pero no es la idea, ¿verdad? Ya, última. Esta sí que es la última pregunta, perdón, María, pero fue una pregunta que hizo Lenka Rubio a través del chat. La certificación LEED EBOM exige una auditoría nivel 1 SRAE. ¿Esto también es exigido para lograr la certificación LEED EBOM por medio de ARC? De ser así, ¿sí? Perdón, de ser dale. Así. Bueno, primera parte, sí. De ser así, ¿se debe subir el reporte a la plataforma directamente y no al LEED Online? Ok, esto es un tema importante y esto es algo que aprendimos en el proceso, ¿verdad? De nuevo, como les dije, la certificación LEED para edificios existentes tiene 2 categorías. Las activas que van en la plataforma ARC y las estáticas, y esto me lo invento yo, que así se llaman, no se llaman, eso no es el nombre técnico, pero así se llama, así es como más claro entenderlo. Los activos que van en ARC, que son medición en tiempo real, y los estáticos, porque esta auditoría de ASHRAE la hacemos en un momento, la documentamos y ahí queda, ¿verdad? No es medición en tiempo real. Entonces, sí, igualmente hay que hacerla, así como hay algunas categorías y prerequisitos de LEED que sí son estáticos, que no estamos viendo aquí, porque solo estamos viendo ARC, y se pueden subir a cualquiera de las dos, porque la certificación LEED para operaciones y mantenimiento está ligada, igual registramos por LEED Online, ¿verdad? Y los datos de ARC se transfieren directamente a LEED Online. O sea, es como una certificación que utiliza las 2 plataformas. Ya, perfecto. Bueno,
Nada más que agradecerte, María, y a Gautami por la disposición. Fue una súper buena instancia. Les recordamos que el aviso de último momento que tuvimos el ofrecimiento de Gautami, de ARC, para todas las personas, los consultores que tienen algún proyecto registrado en ARC, que les recordamos, es una plataforma gratuita, o están pensando en hacerlo, vamos a realizar una sesión exclusiva de preguntas y respuestas que tienen que ver mucho con temas operacionales, de protocolo, que les vamos a anunciar, vamos a coordinar la fecha y los vamos a anunciar prontamente. Y para cerrar, y agradecerles por supuesto también a toda la gente que se conectó, les dejo nuestras próximas actividades. El 28 de abril tenemos un webinar con la colaboración de SUME, Sustentabilidad para México, un webinar denominado Infraestructura Vegetada como Estrategia para el Desarrollo Sostenible, donde contaremos con la presencia de Belén Salomón, Rebeca Ortiz del GBCI México y nuestro socio verde activo. Los días 29 y 30 de abril realizaremos el taller online Rehabilitación y Certificaciones para Edificación Existente, que es una actividad gratuita para nuestros socios, pero de pago para el público general. Y el martes 12 de mayo vamos a realizar el webinar técnico Sistemas de Certificación Nacionales CES y CDS, donde contaremos con la presencia de Natalia Reyes, jefa de sustentabilidad del Centro Tecnológico para la Innovación de la Construcción, que es la entidad administradora de la certificación Vivienda Sustentable, la CDS, y de Hernán Madrid, jefe de la certificación Edificio Sustentable, la certificación CES. De nuevo, muchas gracias, por supuesto, a los expositores, a Gautami, a María y al público conectado. Les recuerdo que este webinar está quedando grabado y, bueno, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.